El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Damos la bienvenida a quienes nos ven o nos escuchan. En este programa, Detrás de tu voto hay buenas noticias. El día de hoy, el tema con el que platicaremos con la licenciada Mariana Macedo Macedo, jefa de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, es la integración de órganos distritales y municipales para el proceso electoral 2017-2018. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Antes de entrar en materia, solamente recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM, y para recordarles también las vías de contacto a las que pueden recurrir. La página web del instituto es www.iem.org.mx. También pueden hacer contacto vía telefónica al 01800-712-4336, vía Facebook, IEM Oficial, o en el Twitter, @iem_.mx. Y bueno, entraríamos de lleno al tema con la licenciada Macedo. Licenciada, para que nos platique, hay fases que ya se cumplieron en esta integración relacionada con los órganos desconcentrados, pero si nos pudiera recordar de entrada, para tener un referente, ¿qué son los órganos desconcentrados? Con gusto, Adriana. Como ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones, pero creo que es importante seguir, como lo platicábamos previo a que iniciáramos la entrevista, a dar a conocer a la ciudadanía todo lo que hace el instituto, ¿no? Durante y antes del proceso electoral. Como bien sabemos, ya estamos en proceso electoral y nosotros iniciamos desde enero construyendo los lineamientos que dan base a toda esta convocatoria que se lanzó a la ciudadanía para integrar estos órganos desconcentrados. Estos órganos desconcentrados dependientes del instituto se crean para organizar las elecciones. Se abren 45 oficinas en los 45 distritos electorales y 125 oficinas en los municipios, y están integrados por vocales distritales y municipales y ciudadanos consejeros, la cual la convocatoria de consejeros precisamente hoy se cierra. También hacemos ahí una atenta invitación a toda la ciudadanía para que atienda esta convocatoria, que se amplió su periodo de vigencia, para que venga toda la ciudadanía. Y estos órganos se encargan, Adriana, de organizar. Son órganos temporales de organizar y administrar todo lo relativo a las elecciones en estos 45 distritos y en los 125 municipios. Y en el caso de los órganos distritales están integrados por 3 vocales, el ejecutivo, el de organización y el de capacitación, y sus 6 consejeros distritales. Y para el caso de los órganos municipales es un vocal ejecutivo y un vocal de capacitación y sus 6 consejeros. Ok. También para recordar un poco, ¿qué es lo que hace un vocal distrital o municipal? ¿Cuáles son las funciones o las responsabilidades que tendrán que hacerse cargo en este proceso electoral que, bueno, ya oficialmente arrancó en la primera semana de septiembre? Así es, como te comentaba, son los responsables de organizar, cada quien en su ámbito, porque son distintos, unos son los distritales y otros son los municipales, desarrollar y vigilar. Y ahora toda esta parte de vinculación con el INE es muy importante. Ellos van a tener varias reuniones con el INE, con los responsables de ser el vínculo, y obviamente de reclutar a todo el personal que en su momento va a capacitar a la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla, entre otros, recibir en su momento la documentación y paquetería electoral. Son diversas, y una que es cada mes lo tienen que hacer es sesionar precisamente con su consejo distrital y sesionar como junta distrital o municipal, entre muchas otras actividades que realizan en todo este tiempo, ¿no? Claro. Una de las responsabilidades mayores entonces que van a tener es justamente el asunto de los paquetes electorales, en donde todavía, el reciente proceso electoral del 4 de junio para elegir gobernador
de repente había dudas o incluso hubo algunos cuestionamientos de qué tanto tiene que ver esa responsabilidad justamente del manejo, del resguardo de los paquetes. Entonces, no son cuestiones menores en las que ellos tendrán que ocuparse. Así es importante resaltar que ya se firmó un convenio interinstitucional entre el INEL y el Instituto, y ahí, Adrián, está plenamente definido cuál es la responsabilidad de cada órgano, ¿no? Y de cada funcionario electoral. Ahora bien, ¿ellos van a recibir algún tipo de capacitación? Bueno, regresándonos un poco en qué vamos en la integración de estos órganos electorales, como bien me lo permitiría repetir, hoy cierra la convocatoria para consejeros, que es importante que la ciudadanía la atienda, y nosotros como Unidad Técnica de Administración de Personal Electoral, que somos los responsables de reclutar a los vocales. Yo te decía que para el caso de los distritales son 135, para el caso de los municipales son 250 ciudadanos, nos da un total de 385 ciudadanos. Nosotros, desde el 30 de junio se lanzó una convocatoria donde venían establecidas todas las etapas del proceso de selección a los vocales, y ahora nos encontramos en la etapa de análisis de propuestas que hará la Junta General al Consejo General para su próxima designación en la última semana del mes de octubre y la primera de noviembre, donde se designarán los 3 vocales en cada una de las juntas distritales y los 2 vocales en cada una de las juntas municipales. Si nos pudiera recordar también cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir quienes estuvieran interesados en ocupar un espacio. Adriana, entre ellos era ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquiriera otra nacionalidad en ese momento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser originario del Estado de México y contar con residencia efectiva de por lo menos 5 años antes de la designación al cargo por el distrito o municipio que iban a participar, tener más de 30 años de edad cumplidos a la fecha de la designación, y acreditar estudios concluidos de licenciatura, entre otros que están establecidos en la convocatoria que desde el 30 de junio al momento está publicada en la página del instituto. Ok. Por otro lado, ¿cómo fue el mecanismo o cuáles fueron, o cómo se desarrolló exactamente el proceso para la recepción de solicitudes? Así es, esto fue por primera vez y fue muy interesante y creo que obtuvimos buenos resultados. Fue únicamente de manera electrónica, porque anteriormente se abrían sedes en todo el Estado de México, acudían servidores electorales a estas sedes en todo el Estado de México a recibir las solicitudes del ciudadano. Ahora y por primera vez lo hicimos de manera electrónica y creo que tuvimos muy buenos resultados. Recibimos 2.804 solicitudes electrónicas, de las cuales 405 personas, mujeres, se registraron para un órgano distrital, que aspiran a tener un cargo en un órgano distrital, y 934 mujeres para un órgano, para un puesto en un órgano municipal. Hombres 501 para el caso de los distritales y 964 para el caso de de las vocalías municipales. Entonces tuvimos un muy buen funcionamiento del registro electrónico. Ya, este registro electrónico quiero suponer que significó también algún tipo de ahorro económico para el propio instituto al no abrir lugares físicos para la recepción de los documentos, y no sé, tal vez agilizó también la recepción de todos los documentos de los interesados. Adriana, pues fue la idea, ¿no? Acercarnos un poco más a la ciudadanía, darle las herramientas de que no se trasladaran a las sedes y que desde su casa o de un cibercafé, ya desde un tablet, desde un teléfono inteligente, pudieran realizar el registro. Se les solicitaba foto de su acta de nacimiento y foto de su credencial de elector para verificar algunos datos. Y sí, efectivamente, bueno, pues fue un ahorro el estar mandando el personal a los órganos desconcentrados que en su momento pudieran haber sido las sedes, o también a veces abrimos y hacemos en las casas, casas de cultura en los ayuntamientos, que son las sedes que más o menos hemos manejado, y sí, efectivamente hubo un ahorro ahí y un acercamiento con
con la ciudadanía, ¿no? Esto supondría que tal vez para procesos electorales venideros se pudiera utilizar el mismo mecanismo dados los buenos resultados que tuvieron. Pues esperemos que así sea, que así sea, porque no tuvimos algún comentario en contrario dentro de la comisión, que la comisión que vigila la aplicación de los lineamientos para la designación de vocales distritales y municipales para el próximo proceso es quien está de la mano vigilando la actividad de la unidad y no hubo ningún comentario al respecto, entonces seguramente será el registro ya electrónico. Claro, y bueno, de acuerdo a las estadísticas que en este momento nos compartía, es importante, o creo que es destacable ver cómo cada vez, hablando de cuestiones de género, cómo cada vez más mujeres se interesan también en esto. Digo, no solamente en otros ámbitos, sino en este caso, pues también querrían ser o ser más partícipes, ¿no?, de todo este proceso electoral para elegir alcaldes y diputados. Así es, cada vez vemos más la participación de las mujeres y es creo que importante, ahora que haces el comentario, decirlo, que desde los lineamientos anteriores para el proceso que acaba de culminar, donde se eligió gobernador en el Estado de México, y en estos, de manera temporal, con tanto los integrantes de la comisión como los integrantes del Consejo General, permitieron que se hicieran, que se construyeran con una perspectiva de género, de manera temporal. Claro que es una acción temporal, no va a ser permanente. Estamos dando un poco cabida a que haya mayor participación de las mujeres para que accedan a este tipo de cargos directivos en los órganos desconcentrados del instituto. Muy bien. Un cuestionamiento también que sería interesante responder a la ciudadanía es ¿cómo se evalúan a los aspirantes a vocales de los órganos distritales y municipales? Ok, en estos lineamientos está claramente establecido y en la convocatoria que son varias etapas de la evaluación. En un primer momento se hace un examen de conocimientos electorales, posterior a ello se hace una entrevista y una evaluación psicométrica y una ponderación de su perfil. Y eso son los mecanismos de evaluación que nos ofrecen algún resultado para que en su momento podamos seleccionar a estos funcionarios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la plática y vamos a un corte en este momento. ¿Sabías que en el Estado de México los consejeros electorales son los encargados de vigilar que los procesos electorales se realicen con apego a los principios constitucionales y legales de la materia? Tú puedes participar como consejera o consejero electoral distrital o municipal en el proceso electoral 2017-2018 y hacer tu propia historia. Consulta la convocatoria en www.ieem.org.mx. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En tiempo y forma, y ante la presencia de un notario público, el Instituto Electoral del Estado de México concluyó con el traslado, recepción y resguardo de los paquetes electorales que contienen los votos válidos, votos nulos, las boletas inutilizadas y demás documentación electoral sobrante de la elección de gobernador 2017. Para lo anterior, el IEM desplegó un operativo con el objeto de trasladar, recibir y almacenar en la bodega del instituto, dispuesta para tal efecto, los 18.605 paquetes electorales provenientes de los 45 órganos desconcentrados, incluyendo los 556 paquetes electorales que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía bajo su resguardo y que fueron sujetos de recuento.
De acuerdo con los plazos establecidos en los lineamientos para la designación de vocales distritales y municipales del proceso electoral 2017-2018, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México se llevaron a cabo la evaluación psicométrica y la entrevista a los aspirantes a vocales distritales y municipales, por lo que se avanza puntualmente en el procedimiento para integrar 45 juntas distritales y 125 juntas municipales. Esta metodología permitirá al IEM elegir a las mujeres y a los hombres idóneos que, habiendo cumplido con las etapas y con las evaluaciones correspondientes, cuenten con las mejores valoraciones de los perfiles para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto de vocal. En sesión solemne del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, tomó la protesta de ley a 2 consejeras y un consejero electoral que fueron designados por el INE para ocupar el cargo por 7 años, y quienes se suman al trabajo del organismo electoral. Las consejeras electorales, Laura Daniela Durán Ceja y Sandra López Bringas, así como el consejero electoral, Francisco Bello Corona, se incorporan de manera inmediata a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral para diputados locales y miembros de los ayuntamientos 2017-2018. Toda vez que las actividades electorales demandan contar con un alto grado de especialización, el Instituto Electoral del Estado de México da continuidad a sus programas de formación con la convocatoria de la especialidad en Derecho Procesal Electoral, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el ámbito de Derecho Procesal Electoral, capaces de aplicar las herramientas teórico-jurídicas necesarias para su ejercicio profesional, a través de una preparación académica centrada en el aprendizaje colaborativo para la sustanciación y resolución de los distintos medios de impugnación en materia electoral. Los interesados pueden consultar la convocatoria en la página de internet www.ieem.org.mx y la preinscripción se encuentra vigente y concluirá el 23 de octubre de 2017. ¿Sabías que en el Estado de México los consejeros electorales son los encargados de vigilar que los procesos electorales se realicen con apego a los principios constitucionales y legales de la materia? Tú puedes participar como consejera o consejero electoral distrital o municipal en el proceso electoral 2017-2018 y hacer tu propia historia. Consulta la convocatoria en www.ieem.org.mx. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias nuevamente por continuar con nosotros en este programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Solo para recordarles, estamos con la licenciada Mariana Macedo hablando sobre la integración de órganos distritales y municipales para el proceso electoral 2017-2018. Bueno, licenciada, continuando con esta charla y con todos estos datos interesantes que usted nos está aportando, que nos platicara ahora, ¿en dónde se van a publicar los resultados de las etapas que ya se llevaron a cabo en este proceso? Claro que sí, Adriana. Es importante mencionar que en el marco de uno de los principios del instituto, que es el de máxima publicidad, la presidenta de la comisión fue muy insistente en que todos los resultados se les diera esta atención de máxima publicidad. Entonces, todas las publicaciones que hemos hecho de listados de los ciudadanos que han ido cumpliendo los requisitos y etapas de este concurso han sido publicados en la página del instituto, como bien ya la mencionabas, www.ieem.org.mx. Ahí en un apartado tenemos las publicaciones, avisos y la convocatoria y los lineamientos, todo lo relativo con la integración de los órganos desconcentrados, este concurso de vocales, y de igual forma, para cumplir los requerimientos legales, se hace una publicación en estrados del instituto y todos los listados se hacen
se publican quiénes pasan y quiénes no pasan, ¿no? Entonces se cumple con este principio de la máxima publicidad. Hay una pregunta que sería muy importante responder y que tiene que ver con la respuesta que usted nos daba hace un momento de cómo se evalúa a los aspirantes. ¿Quién lleva a cabo estas entrevistas? ¿Quién los evalúa? Y no sé si haya datos o si se puedan revelar algunos datos relacionados. ¿Cuánto dura ese proceso, por ejemplo, para cada aspirante? Si se fijan tiempos, si se fijan límites, justamente para dar paso a todos los que se pudieron registrar, que puedan ocupar un espacio. Claro, esta etapa de las entrevistas y evaluación psicométrica, lo digo en la misma frase porque se programa en el mismo día, es decir, después de que, como ya te comentaba, hicieron su registro electrónico, entregaron documentos, se verificaron requisitos, el listado en este caso que se publica son de los 3 hombres y 3 mujeres mejor calificados, y en su caso algunos empates, son los que llamamos a esta etapa de entrega de documentos que ya fue realizada por nosotros. Y la semana anterior, la pasada, fue que se llevó a cabo del viernes 22 al viernes 26, la evaluación psicométrica y las entrevistas. Las entrevistas se realizan, porque así lo marca el reglamento de elecciones, por los consejeros electorales, directores y jefes de unidad. Se arma un panel de entrevistadores y se van distribuyendo municipios y distritos con esta conformación que te estoy comentando de los 6 mejores evaluados, más empates, o hay casos en que no llegamos a esos 6 porque no hubo el suficiente acercamiento de la ciudadanía, ¿no? Pero son las personas que entrevistamos. En un primer momento se les aplicó más bien en el auditorio institucional la evaluación psicométrica, esperaban unos momentos y de acuerdo a una programación, la cual, como te decía, se publicó en la página del instituto y en estrados, los paneles de entrevistadores los iban atendiendo y se hace una entrevista que se llama de competencias, de iniciativa, liderazgo, comunicación, y también otro aspecto que nos marca ahora el reglamento de elecciones es de criterios orientadores. Entonces se les hacen una serie de preguntas a los entrevistados por cada uno de los integrantes del panel, que como te decía está integrado por consejeros y directivos del instituto, y se les van haciendo las preguntas, la misma pregunta a cada uno en distinto orden para que a todos les toque por primera vez en medio de la entrevista o al final, y se les evalúa de acuerdo a su desempeño en esa pregunta, ¿no? De su experiencia y cómo se desarrollan para contestar las preguntas de la entrevista. Claro, ¿cuál es la importancia de incluir este tema que usted comenta de criterios orientadores? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es ver cómo están posicionados los ciudadanos frente a la ciudadanía, qué han hecho, ¿no?, por su comunidad, un poco tener esa sensibilidad de esta participación que yo creo que es importante que los consejeros y los directores conozcan del entrevistado, ¿no? Es decir, conocer si están involucrados, no del todo, pero si están involucrados en actividades de su propia comunidad. ¿Qué sería? ¿Actividades culturales, sociales? De toda índole, de toda índole. Ellos nos compartían, ¿no? Bueno, que si participó en la organización de su colonia para hacer alguna mejora, cosas de deporte, de cultura. Entonces es un poco explorar esa parte del aspirante, ¿no?, que yo creo que también pues es importante que la conozcamos nosotros, ¿no? ¿Y tendría que ver también con este criterio que usted comentaba de liderazgo? Sí, esos también le hacíamos preguntas respecto a cómo estaba posicionado en el liderazgo, porque bueno, son puestos, como ya te comentaba, de directivos en los órganos desconcentrados que manejan un número importante de personal en las juntas, y bueno, pues también como son de manera temporales los puestos, pues ya necesitan venir con esa formación de ser un líder, ¿no?, en su equipo de trabajo. Claro, tal vez una pregunta muy básica, pero que sería
desde mi punto de vista, tal vez importante comentar, ¿por qué un examen psicométrico? Si tal vez como ciudadanos relacionamos solamente todo lo político o incluso lo social, pero cómo incorporar esta figura para este tipo de personas que se van a incorporar a un proceso electoral. Sí, vuelvo a repetir un poco, son puestos directivos, son puestos claves para el instituto, ¿no? Que están en cada uno de los órganos desconcentrados liderando un equipo de trabajo para el desarrollo y la organización y vigilancia del proceso electoral. Entonces, para nosotros es importante conocer el perfil de las personas que en su momento vamos a contratar. Entonces, no es la primera vez que se implementa el examen psicométrico, ya tiene procesos atrás y tiene un valor, al igual que la entrevista, al igual que el examen de conocimientos electorales, la ponderación del puesto y su perfil. Entonces, todos esos porcentajes que precisamente fueron discutidos y aprobados en su momento por la comisión, se les da un valor y eso nos da una calificación global. Entonces son varios aspectos que se han ido construyendo a lo largo de los procesos de selección de los vocales que nos han dado, considero yo, un proceso de selección muy minucioso y muy importante, ¿no? Para seleccionar estos ciudadanos que se van a integrar a estos consejos distritales y municipales para el próximo proceso. Ya nos comentaba hace un momento de cuántas personas fueron las que se registraron como aspirantes a ocupar un puesto como vocales. Si mal no recuerdo también, nos comentó ahí algunas fechas que se tienen que cumplir en esta etapa, pero ¿cuál es la fecha definitiva en la que estos vocales ya habrán de ser designados en los órganos desconcentrados? Así es, de acuerdo a lo que establece el Código Electoral del Estado de México, la última semana de octubre de 2017 se tiene como plazo por parte del Consejo General designar a los vocales distritales y en la primera semana de noviembre de este mismo año a los vocales municipales. Y te comparto, Adriana, que ha sido el caso de que en una misma sesión de consejo, en un distinto acuerdo, se hace la designación, ¿no? Para que sea en un mismo acto y ya tengamos las designaciones. Posterior a ello se cita a los ciudadanos designados a su toma de protesta y nosotros como unidad técnica a los vocales se les da un curso de capacitación. Se les da un curso de capacitación. Este curso, en los lineamientos que ya he mencionado en varias ocasiones, vienen los temas a tratar, a los temas que de acuerdo a las necesidades que hemos ido viendo en los procesos electorales, las áreas especializadas dentro del instituto les ofrecen esa capacitación, ese curso. También les damos algo de relaciones humanas, de integración, de trabajo en equipo, de liderazgo, también cuidamos esa parte. Pero aquí, bueno, pues lo más importante es lo operativo. Entonces, las mismas áreas del instituto, la dirección de organización, de participación ciudadana, de partidos políticos, la Secretaría Ejecutiva con todo el apoyo de sus mismas áreas, oficialía electoral, medios de impugnación, se les da un curso a estos vocales ya designados. Una vez designados, ¿qué pasa si alguno de ellos, por alguna razón, no puede permanecer en el cargo? ¿Qué procede ahí? ¿Se hace una sustitución? Quiero creer yo. ¿Cómo es este proceso para que perdón por la redundancia, para que el proceso electoral siga adelante? Así es. Derivado de este proceso también contamos, después de la designación, con listas de reserva. Entonces tenemos ciudadanos ya evaluados, ¿no? Ya precisamente entrevistados, ya se les aplicó su evaluación psicométrica, ya tenemos su ponderación y están ahí en lista de reserva. De surgir precisamente esta situación que tú me dices, de que alguien renuncie de manera voluntaria o por alguna cuestión, hacemos la sustitución. A veces, lamentablemente, también tenemos personas que su salud no es la adecuada y presentan un justificante. Entonces, para eso llamamos y tenemos un procedimiento que está en los lineamientos de sustitución del cargo. Entonces llamamos al que sigue, se pregunta si es que si está dispuesto todavía a acceder al cargo y se hace el acuerdo pertinente porque es el consejo quien designa a los integrantes de estos órganos desconcentrados. Entonces, mediante acuerdo se les designa
a estos ciudadanos. Es decir, que está garantizado el espacio ahí. Exactamente, esa es la idea. Muy bien. Licenciada Macedo, pues no sé si quiere agregar algo antes de que terminemos esta plática. Pues nada, nuevamente invitar a la ciudadanía y recordarles que hoy es el último día para la integración de los consejos y que sigan puntualmente todo este proceso de designación de vocales para que vean que todo se hace con procedimientos plenamente establecidos y vigilados. Así es, Adrián, eso es lo que me gustaría, con eso me gustaría terminar la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Pues con esto terminamos. Les agradecemos a quienes nos han visto a través de este programa. El Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.